Hola, gente increíble del canal. ¿Están listos para una historia que les va a volar la cabeza, que los va a dejar sin aliento y que les hará cuestionar todo lo que saben sobre el amor, la traición y la justicia? Porque hoy les traigo un relato tan intenso, tan lleno de giros inesperados, tan visceralmente humano, que van a sentir cada emoción como si la estuvieran viviendo ustedes mismos. Preparen las palomitas, acomódense en su sillón favorito y asegúrense de que nadie los moleste, porque lo que van a escuchar a continuación no es una simple historia narrada, es una confesión cruda y real, salida del corazón de alguien que lo vivió todo, que les va a quitar el sueño y los va a dejar pensando. Créanme, no se van a querer perder ni un solo segundo de este torbellino de emociones, de este descenso a los infiernos de la humillación pública y la dulce, dulce revelación. Antes de que empecemos con este viaje alucinante por los laberintos de la traición más descarada, la avaricia, desmedida, una venganza brillante y una justicia poética que te dejará sin palabras, tengo un favor enorme que pedirles, algo que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido así de impactante, historias que realmente importan. Si esta historia los atrapa desde el primer momento, y les prometo con total seguridad que lo hará, que no podrán despegarse de la pantalla hasta el final, por favor, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que subimos. Tenemos una meta gigantesca de 1000 suscriptores, y cada uno de ustedes, cada nueva suscripción, nos acerca un paso más a ese objetivo que nos impulsa a seguir adelante. Dejen su like si este tipo de relatos tan profundos y con giros inesperados les erizan la piel y les mueven por dentro. Y lo más importante, quiero ver sus comentarios aquí abajo. ¿Qué pensamientos les genera esta historia? ¿Cómo se sentirían en el lugar de los personajes? ¿Sienten la tensión, la humillación, la victoria? Quiero leerlos a todos. Sus opiniones son oro para nosotros y abren un diálogo fundamental. ¿Están listos para que esta historia los atrape y los haga reflexionar sobre el verdadero valor de la justicia? Porque esto va a empezar. Hola a todos en el foro. Uf, qué difícil es empezar esto. Llevo días, semanas, con esta historia atascada en la garganta, dándome vueltas en la cabeza como un disco rayado. Nunca pensé que iba a compartir algo tan íntimo, tan jodido, con gente que ni conozco. Pero es que no puedo más. Necesito sacarlo, ¿saben? Necesito que alguien entienda lo que pasó, o al menos que no me juzgue tan duro. Este foro siempre me pareció un lugar seguro para desahogarse, así que aquí va. Prepárense, porque esto es un desastre. No es una película, no es un libro. Es lo que me pasó a mí, Chen. Y es la verdad más fea y cruda de mi vida. Una verdad que superó cualquier fantasía de traición, de esas que uno solo ve en las novelas, pero que se hizo carne y hueso en mi propia existencia. No sé por dónde empezar. Quizás por ese día. Ese maldito día que cambió todo. No fue cualquier día, fue el día en que todo explotó en mi cara, como una bomba de relojería que llevaba meses haciendo tic-tac, y yo, la idiota, ignorando el sonido. Sorda a la verdad que se acumulaba bajo la superficie, cegada por la comodidad, la rutina y un amor que creía sincero. Un amor que ahora sé que solo existía en mi imaginación. Fue la fastuosa fiesta de cumpleaños número 60 de mi suegra, Margarita Ramírez. Un evento que ella había estado planeando con una meticulosidad exasperante, y que yo, estúpida de mí, había ayudado a pulir con horas de trabajo y dedicación, creyendo que celebrábamos un logro compartido, un futuro en común. Ese salón, lleno de oropel y falsas sonrisas, se convirtió en mi patíbulo personal, el escenario de mi humillación más profunda. El ambiente en la gala era de puro lujo, un derroche obsceno de dinero que ahora me revuelve el estómago. El champán fluía en copas de cristal que tintineaban sin cesar. Las risas superficiales llenaban el aire.
un murmullo constante de banalidades, y el olor a perfumes caros se mezclaba con el de la comida gourmet, pesados y empalagosos. Yo estaba allí, con mi vestido oscuro que me parecía elegante, mi sonrisa forzada y mi corazón lleno de una mezcla extraña de orgullo por lo que habíamos construido y un cansancio que iba más allá de lo físico. Jorge, mi Jorge, o al menos quien yo creía que era mi Jorge en 1900. Esos días llenos de planes y promesas vacías, estaba exultante, una sonrisa petulante pegada a su rostro, irradiando una confianza que ahora sé que era pura arrogancia, un ego inflado que lo cegaba a la realidad. Y no, la celebración no era para nosotros. Para nada. Para Margarita, esa gala era el escenario perfecto para un golpe de efecto, una revelación que la pondría en el centro de atención, no por su éxito profesional en la constructora, sino por una noticia que pulverizaría mi mundo en 1000 pedazos, sin piedad ni remordimientos. Para mí, cada minuto se estiraba en una eternidad. La espera se hacía insoportable mientras ella se preparaba para subir al podio improvisado. Mi estómago se retorcía con un presentimiento oscuro, un frío que me recorría la espalda. La promesa de una noche perfecta se desvanecía con cada paso que daba hacia ese micrófono, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Una tormenta que yo, con mi inocencia ciega y mi amor estúpido, jamás pude prever, ni en mis peores pesadillas. Recuerdo la voz de Margarita, amplificada por los altavoces, resonando en cada rincón del salón, ensordeciéndome, haciéndome sentir pequeña e insignificante. Suena a película, lo sé, a una de esas escenas dramáticas y coreografiadas, y juro que no lo es. Es la realidad, mi realidad cruda y sin adornos, y fue un infierno. La gente nos miraba, a mí, con esa pena en los ojos, esa vergüenza ajena que te quema por dentro, porque sabes que no la mereces, pero la sientes como propia, como un estigma que no puedes borrar. Ella se erigió sobre el podio, con esa sonrisa de satisfacción que tan bien conocía, una mueca de triunfo. Y entonces soltó una bomba que resonó entre los 200 atónitos invitados, pulverizando el ambiente festivo en cuestión de segundos, dejando solo un silencio tenso, casi doloroso, un silencio que gritaba su crueldad. Chen no tiene permitido el acceso al área VIP de esta fiesta, dijo, y la frase, cargada de una petulancia insoportable, de una jactancia que me daba asco, se clavó en mi pecho como un puñal afilado, girando lentamente para hacer el máximo daño. Su justificación ridícula, que era por motivos de organización, flotaba en el aire, inmensa, irreal, imposible de procesar para mi mente aturdida. Y con esa prohibición anunciaba su dominio, su poder sobre mí, para iniciar una vida de humillación, mientras Jorge, mi esposo, miraba con ojos de cordero degollado, con una sumisión que me revolvió el estómago. Sentí un mareo, una punzada de náusea que casi me hace caer. La orden fue clara y despectiva, un dardo envenenado directo a mi corazón, diseñado para infligir la mayor herida. Yo podía quedarme con las sobras de una vida que ella consideraba aburrida y sin emoción, sin pasión, sin la chispa que ella creía merecer. Las sobras, ella dijo, con un tono de desprecio que aún resuena en mis oídos. Mis años de construcción de ese hotel, mis sacrificios, mis sueños compartidos, mis esfuerzos por construir un imperio y un futuro para nuestra familia, reducidos a escombros, a miserables sobras de su vida, desechables como basura, como algo sin valor. La humillación se me subió por la garganta como bilis, un ardor que me quemaba el alma, que me dejaba sin aliento, solo una rabia silenciosa y profunda que empezaba a crecer en mi interior, una semilla oscura de venganza. Los murmullos de indignación y vergüenza llenaron el salón, un coro de voces bajas que, para mí, sonaban como gritos atronadores,
juzgándome, compadeciéndose de mí, susurrando mi fracaso a los cuatro vientos. Sentí que todos los ojos estaban puestos en mí, que me juzgaban, que se compadecían de mí, y esa compasión era casi más dolorosa que el desprecio abierto de Margarita. Mi mundo se desmoronaba bajo mis pies, mis años de esfuerzo y construcción conjunta de un futuro, pulverizados en cuestión de minutos, reducidos a cenizas por la arrogancia de una mujer que una vez me juró apoyo familiar. Una mujer que ahora me miraba como si fuera un estorbo. La humillación se pegó a mi piel como un sudor frío, una capa de vergüenza que no podía quitarme. Mis manos temblaban, apretando la cartera con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a derramarlas. Me negué a darle a Margarita y a Jorge la satisfacción de verme rota. Mi mandíbula estaba tensa, mis músculos rígidos, como si mi cuerpo se negara a aceptar la realidad de lo que estaba sucediendo, como si pudiera desafiar la gravedad y la crueldad de sus palabras. Cada respiración era un esfuerzo, una punzada en el pecho, y el aire en el salón se sentía tan denso que casi me ahoga, un aire viciado por la mentira y la traición. Pero Margarita, cegada por la avaricia y la arrogancia, por la luz cegadora de su supuesta victoria, por la idea de una vida de lujos y control, ignoraba una verdad crucial, una verdad que se convertiría en su perdición, en su jaula personal, el Hotel Gran Paraíso, ese lugar donde ella celebraba su triunfo, donde me prohibía la entrada a la zona VIP. Siempre estuvo registrado a mi nombre, Chen, la empresaria, la dueña absoluta. Mi nombre, mi apellido, claros y legibles en los documentos, una prueba irrefutable de la verdad que ella había ignorado. Tan ciega estaba a la realidad que la rodeaba, tan absorta en su propio ego. Margarita, en su prisa por alardear de su supuesta influencia, por subir a ese podio y humillarme ante todos, por mostrarle al mundo su nuevo comienzo de dominio, solo había verificado los descuentos, las prerrogativas de invitada especial, sin prestar la más mínima atención al nombre del legítimo propietario, al nombre que figuraba en la parte superior de cada título de propiedad del hotel. Estaba tan convencida de su victoria, tan embriagada por la fantasía de ese hotel a su merced, que la letra pequeña, la información crucial, le pasó desapercibida, como un detalle insignificante en su gran plan de celebración y humillación. La ironía de todo esto me carcomía por dentro, un sabor amargo en la boca. Convencida de su victoria, de que ya era la reina de la noche, dueña de mi destino y del de Jorge, ya había exigido atenciones exorbitantes, comodidades que, de no ser por mi boleto, la habrían hundido en la miseria más absoluta, en una ruina de la que no se saldría. Había exigido la suite presidencial con descuentos ridículos, el uso exclusivo del lounge VIP, un paraíso que solo existiría en su imaginación, un castillo de arena que el primer soplo de realidad destruiría sin dejar rastro, dejando solo escombros. Y no solo eso, también había hecho promesas, grandes promesas a sus amigas, sobre la exclusividad y el lujo de su fiesta, cuyo costo ascendía a sumas obscenas, un despilfarro sin sentido para una persona que ni siquiera sabía la verdad de su benefactor. Había construido un castillo de naipes sobre una base de mentiras y presunciones, un imperio de fantasía que se vendría abajo con el primer soplido de la verdad, dejándola sin nada más que sus deudas de imagen y su arrogancia herida. La imagen de ella allí, tan segura, tan arrogante, prometiendo un futuro que no le pertenecía, que era mío por derecho, me provocaba una mezcla extraña de náuseas y una fría determinación que nunca había sentido antes, una calma que me sorprendió. Sabía que tenía los documentos, que tenía la verdad de mi lado, y que este no sería el final de mi historia, sino el inicio de su caída,
Una caída que sería tanto o más pública que mi humillación. Mi mano, sin darme cuenta, se aferraba con fuerza al pequeño dije en mi collar. Un acto inconsciente de aferrarme a algo sólido en medio del caos. Un recordatorio de mi identidad. La adrenalina me corría por las venas. Un fuego frío que me impulsaba a actuar. No sabía cómo, ni cuándo, pero sabía que Margarita pagaría por cada una de sus palabras, por cada una de sus humillaciones. La rabia silenciosa se había transformado en una determinación férrea, en una voluntad inquebrantable de luchar por lo que era mío, por mi dignidad, por mis años de vida y esfuerzo invertidos. Respiré hondo, intentando calmar el torbellino de emociones, pero el ardor en mi pecho, la punzada de la traición, era una herida abierta que solo la justicia podría suturar. La imagen de Jorge, su sumisión, se grabó en mi mente, otra víctima de su manipulación, pero una víctima con la que no sentía la menor simpatía. Con el apoyo inquebrantable de mi leal gerente, Tomás, mi roca, mi confidente, mi salvavidas en ese mar de desesperación, empecé a ver la luz al final del túnel, un rayo de esperanza en la oscuridad. Tomás, con una mente aguda como un bisturí y una calma envidiable que siempre lo caracterizó, fue el primero en ver el panorama completo, en entender la magnitud de la injusticia y la oportunidad de oro que se nos presentaba, no solo para vengarme, sino para recuperar mi vida. Fue él quien me hizo ver el poder que ostentaba, un poder que yo, cegada por el dolor y la humillación, ni siquiera había considerado. Tan sumida estaba en mi propia miseria y autocompasión. «Señora Chen, lo que usted ordene», me dijo Tomás, con esa lealtad inquebrantable que siempre lo caracterizó. Lo tenía todo bajo control. El aire acondicionado del VIP empezó a fallar sutilmente, no a apagarse del todo, sino a dejar de enfriar lo suficiente para que la gente empezara a sentirse incómoda. Después, el champán favorito de Margarita, misteriosamente agotado solo en el área VIP. No un desastre, no un escándalo, solo pequeñas molestias que la irían sacando de quicio. La espera en mi mesa, lejos del VIP, fue agónica. Cada minuto parecía una hora. Me sentía observada, aunque sabía que nadie a mi alrededor conocía la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Tomás, con su calma inquebrantable, me daba reportes discretos por mensaje de texto. La burocracia, los formularios, los sellos, todo se sentía surrealista, como si estuviera viviendo una película en la que yo era la protagonista de una venganza inesperada. Y cuando finalmente sentí que la tensión en el VIP era palpable, cuando escuché la voz de Margarita elevarse en un grito, un escalofrío de poder, de una victoria dulce y fría, me recorrió la espalda. Había llegado el momento. El momento de la verdad llegó cuando Margarita, confiada en su poder, en su prueba de una victoria inexistente, con su habitual arrogancia que siempre la acompañaba como una sombra, exigió hablar con el dueño del hotel. Ella ni se imaginaba el jaque mate en el que estaba, ni por un segundo sospechaba que su humillación, su liberación del protocolo, ya había sido orquestada, solo para ser informada de que la dueña estaba presente. La imagen de su rostro, transformándose del triunfo arrogante a la incredulidad, luego al shock y finalmente al pánico más absoluto. Me la imaginaba en mi mente una y otra vez, y me producía una satisfacción helada, una pequeña chispa de victoria en medio de todo el dolor, una justicia que comenzaba a servirse. La confrontación en el lounge VIP, el mismo lugar del que me había prohibido la entrada, el espacio que yo había construido con mi esfuerzo, fue un clímax de emociones, un choque de realidades que ella no pudo asimilar.
Margarita gritaba como un torbellino, con el rostro enrojecido por la ira, los ojos inyectados en sangre, las venas de su cuello pulsando y el cabello despeinado, el aura de elegancia y control completamente desvanecida, revelando a la mujer primitiva y violenta que se ocultaba bajo la superficie. Exigió explicaciones, sus gritos resonando en las paredes, acusándome de sabotear su fiesta, insultándome con palabras que una vez me hubieran dolido, pero que ahora rebotaban en mi nueva armadura de determinación, incapaz de comprender cómo su plan perfecto se había desbaratado de forma tan abrupta. ¿Dónde está mi champán, Chen? ¿Por qué no funciona el aire acondicionado? Sé que fuiste tú. Me estás saboteando, gritaba, su voz ronca de rabia, golpeando la mesa de cristal. El miedo, por un segundo, intentó paralizarme, pero la imagen de su sonrisa petulante al prohibirme el paso, la vergüenza que me hizo sentir, me dio la fuerza para mantenerme firme. Mientras Margarita perdía los estribos, Jorge, mi esposo, estaba allí, a su espalda, con los ojos hinchados por la vergüenza, susurrando compasión, pidiendo clemencia con una voz que apenas era un susurro, una figura patética y rota. Él me miraba con una mezcla de miedo y desesperación, como si yo tuviera el poder de deshacer la verdad que se cernía sobre ellos. Su figura otrora impecable, ahora parecía pequeña y frágil, despojada de su brillo arrogante, una imagen patética que no me producía lástima, solo una fría indiferencia, un recordatorio de que él también era cómplice de la humillación. Sus súplicas se mezclaban con los gritos de Margarita, creando una cacofonía de desesperación en el VIP, pero yo me mantuve en silencio, permitiendo que la escena se desarrollara, disfrutando de cada segundo de su colapso. Yo, manteniendo una calma digna, una serenidad que me sorprendió incluso a mí misma, como si fuera otra persona la que hablaba, revelé la verdad, cada palabra como un golpe certero que lo derrumbaba. Señora Ramírez, dije, mi voz baja pero firme, sin un ápice de temblor. Soy la dueña de este hotel. Cada uno de los ladrillos, cada salón, cada centavo invertido, todo me pertenece. Y por lo tanto, yo soy la única dueña legal de esta propiedad y de esta fiesta. Mi voz era firme, sin titubeos, cada palabra cargada con el peso de la verdad y de la justicia que se me había negado, una verdad que ella no podía negar. Le recordé a Margarita su cruel humillación pública, cada detalle de aquella noche en la gala, cada palabra despectiva que había soltado por el micrófono, su tono de desprecio. Me llamó las sobras, señora Ramírez. Dijo que me quedara con las sobras de una vida que le aburría. ¿Recuerda? Mi voz se mantuvo tranquila, contrastando con el temblor que empezaba a sacudir su cuerpo. Le recordé cómo ella me había descartado como si fuera basura, como si mis años de vida juntos no significaran absolutamente nada, como si yo fuera un objeto desechable que ella podía tirar cuando ya no le sirviera. Su rostro se descompuso aún más, una mezcla de ira, shock, humillación y una incipiente desesperación que comenzaba a asomarse, una imagen que se grabó en mi memoria. Jorge, el hombre que había soñado con una vida de lujos y obediencia a su madre, se encontró con la dura realidad de que su matriarca nunca fue intocable, sino que había creado una fantasía elaborada para seducirlo, para atraerlo a su red de mentiras y promesas vacías. Su sueño de riqueza y control se hizo añicos ante sus propios ojos, y con él, la imagen de la mujer a la que había idealizado, reduciéndose a una manipuladora endeudada. La verdad se reveló con una crueldad que lo dejó destrozado. Sus lágrimas ahora eran genuinas, de rabia, de frustración, de una ilusión rota, de una vida que se le escapaba de las manos. Margarita, en ese momento, estaba destruida. Su rostro pálido,
sus ojos vacíos. Sus gritos se habían apagado, reemplazados por jadeos entrecortados. La vi encogerse, como si el peso de su propia estupidez y avaricia la aplastara. Se quedó en silencio, derrotada, sin palabras. La furia se había ido, reemplazada por el shock. Jorge, al ver la realidad de la situación de Margarita, sin poder, solo deudas de imagen, la abandonó allí mismo, suplicando irse, su rostro una máscara de desilusión. Se fue con un portazo, dejándola sola, humillada y en bancarrota moral. La historia de Chen, mi historia, es un testimonio de resiliencia y autoafirmación, de cómo una mujer puede levantarse de las cenizas de la humillación y reclamar lo que es suyo, y más. Yo no solo recuperé la dignidad que me pertenecía por derecho, sino que la utilicé para reescribir mi vida, para construir una nueva existencia, una vida basada en mis propios términos, no en los de un hombre traidor, no en la sombra de nadie. Me matriculé en una maestría de finanzas internacionales, un sueño que había postergado por años, explorando un potencial que nunca antes había reconocido, que Jorge había pisoteado, una pasión que estaba allí, esperando ser descubierta. Compré una casa nueva, para mí sola, con un jardín grande donde puedo sentarme a leer y pensar. Viajé a lugares que siempre quise conocer, no por compromiso, sino por puro placer. Doné una parte del dinero a la Fundación de Mujeres Víctimas de Violencia Económica, porque sé lo que se siente que te quiten todo. Cada decisión, cada paso, era un acto de libertad, una afirmación de que mi vida me pertenecía y que a pesar de todo, podía construir algo hermoso y significativo con lo que había sobrado de mi esfuerzo y mi trabajo. Era mi victoria personal, mi forma de servir esa venganza fría y dulce. Jorge, por su parte, se vio obligado a enfrentar las consecuencias directas de sus acciones, de su arrogancia y de su traición, sin excusas ni atenuantes. Él me pidió el divorcio, admitiendo que no estaba a mi altura, y yo acepté, sin dudar. Fue el fin de un capítulo, doloroso sí, pero necesario. Un capítulo que me mostró que mi fuerza estaba en mí, no en un apellido. La verdadera lotería, como Chen aprende, no es el dinero en sí mismo, aunque mi imperio me dio la libertad y las oportunidades que necesitaba para reinventarme. La verdadera lotería es el valor de conocer tu propio valor, de saber quién eres y lo que mereces, sin que nadie más te lo dicte. La libertad de perseguir tus sueños, de no conformarte con las obras de nadie, de no ser un apéndice en la vida de otro, y la determinación de nunca, jamás, conformarse con menos de lo que mereces, de nunca permitir que nadie te pise, te humille o te haga sentir insignificante. Es una historia donde la venganza se cocina a fuego lento y se sirve fría, revelando que el karma, a veces, tiene un sentido del humor millonario y una justicia poética que supera cualquier ficción, cualquier trama de película y se siente increíblemente real.